Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Es que se fueron los minutos. Como tengo el pollo. Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos? Estábamos con la... voy por acá. Acá está. Estábamos acá, ¿verdad? El número 23. Sí, se me olvida que teníamos. Bueno, yo lo volví a intentar, yo lo volví a intentar con el código que usted había pasado desde el principio. Sí, 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 y sí funcionó. Sí, Ok, sí, porque por eso está aquí. Ahorita sí. aparece, ahorita ingresa Dania. Ujú, Voy a, voy a poner en el grupo ese mismo link. ujú. Y yo como ya habíamos esperado un ratito, digo, yo voy a dar chance. Sí, sí, es que mientras me guarda el video, ella siempre dura un rato y después tengo que reiniciar la sesión. Ok, dice la 4. Se detuvieron todos los programas nucleares. O sea, esto es imposible. ¿Y por qué es imposible? Primero, porque el día de hoy todavía se fabrican armas de destrucción masiva. Y segundo, porque si nos devolvemos acá, dice lo siguiente. No, una que estaba por acá, que decía que más bien se aumentó la producción de armas nucleares. Vamos a ver qué se hizo. Ahorita la vimos y se me perdió. Por eso les digo, a veces una pregunta tiene respuestas para otras. Ah, vean acá. Dejó un mundo plagado de cabezas nucleares y el peligro de autodestrucción. Vea que la 18 nos contesta la 23. Por eso hay que tener malicia de estarse yendo y viniendo en el examen. Devolverse a Sí. veces. Profe, no me está compartiendo pantalla. Ah, voy a ver qué pasó. Discúlpeme. Y pensé que sí estaba. Sí, yo es que estaba así como tengo que dar un chancecito porque pasaba y ya me daba un chancecito y seguía, pero no, esta vez no quiso. Ah, ya, ya, ya. Ok, la situación está acá. Estábamos con la 23. Teníamos que la uno no era, la 3, 2 sí, la 3 no. Y la 4 dice lo siguiente, se detuvieron todos los programas nucleares. Lo que sabemos en este momento, que a la fecha de hoy esto es imposible, no se han detenido. Y que incluso una pregunta más atrás, que era la número 18, nos habló de que más bien el mundo estaba plagado de cabezas nucleares y en peligro de autodestrucción. La 18 nos responde parte de la 23. Ujú. A eso es lo que les decía, que más bien hay que tener malicia de que si uno a veces tiene una duda, se puede avanzar y después la resuelve. Por lo tanto, aquí, esta es imposible de lograr y la número 2 es la opción correcta. A ver, sí, la 2. Bueno, sí se entiende que era la 2. Ok, vamos a la 24. Una persona que vive en una casa en el campo refugiada de Jabalia, en Gaza, fue herida de bala cerca de la frontera con Israel. Su vida está marcada por la guerra y la pérdida. La casa en la que se encuentra fue bombardeada, la muerte y la destrucción son cosas de todos los días. Esto sucede en la Franja de Gaza, que es un territorio que debería ser palestino, pero lo quiere Israel. Es un conflicto que se llama el conflicto árabe-israelí. A ver si puedo escribir tanto. Árabe-israelí. El escáner está feísimo. Bueno, ahí más o menos se entiende. Árabe-Israel o Palestina-Israel, que son dos países que están luchando por territorio. Dos, tres. Véalos acá. Según el caso anterior, es uno de los efectos que genera el conflicto entre Israel y Palestina para las sociedades donde se desarrolla. ¿Cuál es uno de los efectos? La existencia de una sociedad inclusiva, jamás. Ya con solo esto, no. Por algo hay guerras. La unificación de creencias religiosas, Tampoco. no. ¿Por qué No. no? Porque los israelitas o los israelíes, más bien, son cristianos y judíos. Los Ujú. palestinos son árabes musulmanes.
Ujú. 4. Me falta una, me falta una. Ay, no me escribe. Bueno, son musulmanes. Y estos son judíos y cristianos. Por lo tanto, no se puede unificar jamás. Ujú. El irrespeto a los derechos fundamentales que limitan la convivencia pacífica de las personas, está como que podría ser. Ujú. El establecimiento de gobiernos dictatoriales que impiden la solución pacífica de los conflictos o los enfrentamientos. Aquí la única que calza es la C. Sí, ¿Mm? sí. Ok. 25. El presidente ruso Vladimir Putin envió un grupo de 3 tropas especiales que tomaron control de las ciudades más importantes de Crimea, territorio en disputa con Ucrania. Alrededor de 1 millón de ucranianos emigraron de Rusia en el 2014 a Rusia, lo que desbordó los servicios de inmigración, dejando a merced de la buena fe de los voluntarios a centenares de personas que huían de los enfrentamientos armados y los dejó al límite de la crisis humanitaria. Según el texto anterior, el conflicto entre Rusia y Ucrania propició, ni siquiera le están preguntando, ¿qué sabe usted del conflicto? Le están diciendo, extraiga la idea principal de este texto, es lo que le Ujú. están diciendo. Escenarios de violencia que influyeron en la estabilidad y dinámica de la vida cotidiana de las personas. Mm. Nada que ver. ¿Por qué? Escenarios de violencia que influyeron en la estabilidad Ma, yo creo y dinámica de la vida cotidiana de las personas, o sea que más bien mejoraron. No, No. Espacios de vida donde se respetaron los derechos humanos. no, Tampoco. El desarrollo de sociedades inclusivas. no. Tampoco. Ahora sí está 4 sí se las trae porque tampoco le veo solución. Condiciones humanas adecuadas ¡ay, miércoles! para el desenvolvimiento social y económico de las poblaciones. De ahí no, tampoco. Denme chance para ver la 1. Escenarios de violencia que influyeron en la estabilidad. Pues resulta que aquí sí es la 1 y ya les voy a decir por qué. En este caso sí es la 1 y es por lo siguiente. Está mal planteada. Es- Hubo escenarios de violencia, sí. Ajá. ¿Influyeron en la estabilidad y dinámica de la vida? Sí. Pero Ujú. aquí no dice si para bien o para mal. Ujú. Pero Y esta es la única correcta, pero soy es yo, porque está mal planteada. Sí. Porque puede ser que influyeron para mal o para bien. No aclara. ¿Y el texto cómo dice que influyó? ¿Fue influyente para bien o para mal esa guerra? Es que es un presidente ruso mal porque invadió un grupo de tropas especiales que tomaron el control de ciudadanos. Bueno, de Todo está para mal y creó una crisis humanitaria. sí. Lo único es que sí está mal planteada la respuesta. Ujú. Es apelable. Pero sí, la más aceptada es la... Ok, Ujú. vamos a la... ¿Cómo llegamos a ese punto que era la A? Porque las otras, o sea, son imposibles. Habla de cosas Sí. positivas. Ujú. Ok. Lea la siguiente información. Entre abril y julio del 94 asesinaron a 800,000 personas en Rwanda. Ya con solo eso, ya sabemos por dónde puede andar la pregunta. Ujú. Dice Osha, más de 5 años de guerra en Sudán del Sur han convertido la vida de millones de niños en una auténtica tragedia. no O te sea, es creo. algo malo. La información Ujú. Eso no anterior sé. corresponde a los dramas humanos generados por conflictos geopolíticos desarrollados en el continente. ¿Esos dos países en qué continente se ubican? ¿Se ubican en Asia, en África, en Europa o en América? África. África. Correcto. Güey, usted se Es sabe esto. más, Y es estos son algunos de los, para los que estamos un poquito más mayores y que recordamos la época de los 90, nos acordaremos de una cancioncilla que se llamaba We Are the World, We Are the Children y todo eso, ¿verdad? Ujú. Esa canción la hicieron los grupos de moda de esos años para recaudar fondos, para llevar comida que nunca llegó
y medicinas que tampoco Mm, llegaban a África, porque el país estaba sumido en una pobreza y una necesidad terrible. ¿Por qué se dio eso? Porque en muchos de los países africanos había un conflicto entre etnias. Ejemplos de ellos en Ruanda y en Sudán. Ni reportar. Y luchaban entre sí, llámese por el dominio religioso, el dominio político, guerras de entre las mismas personas, como que la gente de San Marcos se agarra a pelear contra los de San Carlos simplemente porque llevaban un equipo de fútbol diferente, cosas así. Eso es lo que mm, se vive en África todavía. mm. Y crearon toda esa alianza que se llamaba, bueno, en ese tiempo la canción se llamaba We Are the World, o Nosotros Somos el Mundo. Y antes de eso, Freddie Mercury también estuvo en una campaña de ese tipo que se llamaba Juntos por África, algo así, que tampoco llegó el dinero, nunca llega. Pero para que se acuerden, esos conciertos así tan grandes han sido para recoger dinero para África. Ahí está la respuesta al examen. Acuérdense de los conciertos por el mundo Sí. y de la canción We Are the World. Hace como 10 años hubo un terremoto muy fuerte en Haití que dejó a la gente en la completa ruina. Destruyó todo, 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 todo estaba tan mal construido que el terremoto ocasionó que todo se cayera y no quedó ni un solo edificio en pie. Y la gente quedó durmiendo en las calles. Entonces volvieron a hacer este video y esta canción y todo para recoger dinero. Volvió a actuar Michael Jackson y algunos que todavía estaban vivos de los cantantes modernos. ¿Y adivinen qué? ¿Cuánto llegó a Haití? Mm, Nada. La gente sigue viviendo en las calles porque no hay nada. No hay comida, no hay medicina, no hay hospitales, no quedó nada. qué Se volvió a perder triste. el dinero. Siempre se pierde. Mm, Ok, lea el siguiente texto. Según los nuevos datos revelados por Amnistía Internacional, indican que, que los miembros del grupo armado denominado Estado Islámico han emprendido una campaña sistemática de limpieza étnica en el norte de Irak y llevan a cabo crímenes de guerra contra minorías étnicas y religiosas. Además, han transformado zonas rurales en campos de la muerte en su campaña para borrar todo rastro de población no árabe y musulmana no suní. Es como tomado de un periódico. Según el texto anterior, una de las razones por las cuales en la actualidad existe una limpieza étnica y violación a los derechos humanos es la caída gradual del bloque socialista en el mundo. Nada que ver. Separación entre elementos religiosos y lucha por el control político. Todo lo contrario. Más bien es influencia de grupos religiosos y su lucha por el control político. A la contraria. Nueva división del trabajo en el marco de la globalización. Jamás. no. Por lo tanto, por descarte nos queda la, De ajá, tolerancia. y esta habla de intolerancia religiosa. Y aquí vemos que están matando minorías étnicas y religiosas. Ujú, ujú, Son pequeños mm, detallitos que le ayudan a uno a buscar la respuesta. Número 28. En América Latina se presentan posicionamientos ideológicos contrapuestos entre naciones que condicionan la creación de vínculos regionales. Qué raro está eso. Implementación de formas de gobierno democráticas en la totalidad de los países en América Latina. Esto es cierto. Implementación de formas. Todos los países de América Latina son democráticos. No. No, Ah, tenemos tres casos que no. Mm, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Otra vez, ajá, siempre van a salir en estos temas. Problemas por el acceso. Ah, bueno, entonces esto no existe. Problemas por el acceso al agua en la mayor parte de países latinoamericanos. mm, No, Costa Rica casi no tiene problemas de acceso. no. Brasil tampoco. Ok. Desarrollo de procesos colonialistas e imperialistas en los campos social y cultural. Pues esta Sí. tampoco. No No. Ah, no, no había están eso. desarrollando. Esto se refiere más que todo como que Estados Unidos nos convierta a nosotros como en una pequeña, como en una versión de Hawái. O sea, que pasemos a ser una provincia de ellos. Ujú, A eso es lo que se refiere. Y aquí solo le está pidiendo ujú, un aspecto relacionado con el contexto geopolítico latinoamericano. O sea, ¿cómo es hoy América Latina?
Ya. Tenemos 3 que no. Ujú. Me falta una, me falta una. Posicionamientos ideológicos contrapuestos entre naciones que condicionan la creación de vínculos regionales. De ahí, yo les voy a ser sincero, eso está tan mal planteada que yo me inclinaría por la 1. Sin embargo, la haría por descarte. Ujú. Mm, vamos a ver, acceso al agua. Contra, se presentan posicionamientos ideológicos contrapuestos entre naciones que condicionan la creación de vínculos regionales. Está rarísimo eso. Eso es una apelación, profe. Es una apelación grandísima. Porque esta de aquí arriba, no sé, está rarísima. Y para mí América Latina no tiene muchos problemas de agua potable. Más bien, si nos vamos a materia de octavo, está entre los continentes que más agua tienen. Es más, ya les voy a enseñar el ejemplo. Perdón. Antología octavo. Para que vean que no les miento. Ahí está, antología. Bueno, voy a abrir esta. Octavo año, que es el recurso del agua. Capaz que no me va a abrir. No, sí está aquí. Pensé que no la haya descargado. Se llama recurso hídrico. Vamos a ver si estaba acá. Eso lo estábamos viendo la semana pasada en octavo. Es un mapa. Aquí está. No, y vean que América del Sur, prácticamente América Latina sería México y América Central. Y estamos viendo que entre Estados Unidos y América del Sur, o sea, gran parte de América Latina, incluyendo estos dos números, están altos. O sea, hay una gran cantidad de agua dulce versus la cantidad de población. Pero si nos vamos a un país como África, tiene regular cantidad de agua, pero tiene bastante población. 13% del agua mundial contra el 13% de la población. Europa tiene un 13% de la población, pero apenas tiene un 8% del agua mundial. En Asia hay un 60% de la población y apenas tiene un 36%. O sea, esa pregunta como que nada que ver. Voy porque me perdí de página. Esa pregunta como que no tiene ni cabeza. Yo la apelaría. Por descarte queda la 1, pero dice, en América Latina se presentan posicionamientos ideológicos. Sí, en todos lados, o sea, capitalistas, socialistas, libertarios y todo eso. ¿Sí? No hay nada extraño. Contrapuestos, sí, el PAC está contra Liberación, Liberación está contra la unidad está contra el FA, sucede. Entre naciones, que condiciona la creación de vínculos regionales, o sea, como que le están diciendo, todos son contrarios, pero se llevan bien. Eso es lo que está planteando el punto 1, o sea, no tiene solución eso. Para mí no tiene solución. Yo la apelaría. Porque estaba diciendo que personas enemigas que se llevan contrarios, que no coinciden en un punto de vista, pero se llevan bien, o sea, otra vez vuelve a caer al error. No tiene respuesta. Ok, número 29. Pero bueno, lo importante, descubrimos cómo una afirmación de esas está mal. Número 29. Lea la siguiente información. Razones que influyen en la reducción de tasas de natalidad en Costa Rica. La incorporación de la mujer en el mercado laboral. Posiblemente otras que podemos hablar es la calidad de educación de la mujer. La mujer pasa a trabajar en la sociedad y deja de ser la ama de casa. Posiblemente va a hablar sobre el uso de métodos anticonceptivos. Ya sabemos que todos esos son reducción de tasas de natalidad en la población. Vamos a ver las opciones. Deterioro la calidad de los servicios de salud pública. Al revés, antes la gente podía llegar a vivir 50 años. Hoy en día puede llegar a vivir 80, 90. Hay un señor en Escazú en este momento que creo que tiene 112 o 120, no recuerdo el dato exacto. Que sale mucho en la noticia, se llama Chepito.
La aprobación de leyes que limitan la fecundidad de las mujeres. Esto es ilegal. Nada que ver. El acceso y comercialización de métodos anticonceptivos. Vean lo que les dije. Como los preservativos, las pastillas, los diafragmas y todo eso. Ok. ¿Está claro eso? Eso es un temilla muy básico. Es muy Sí, superficial. profe, está claro. Ok. Vamos a la que sigue. Son temillas muy superficiales, eso, como muy por encimita. Se prevé que más de la mitad de la población, más de la mitad del crecimiento demográfico mundial, demografía es población. Si hablamos de un aumento demográfico, es aumento de la población. Si hablamos de un descenso demográfico, es un bajonazo de la población. Desde hoy hasta el 2050 tenga lugar en África. Ya parte de ese aumento poblacional se genera en países con bajos niveles de consumo, falta de acceso a la educación y a servicios básicos de infraestructura. Hace unos 20 o 30 años, la parte mundial que más problemática tenía era América Latina, porque en América Latina, digamos que habían señores que tenían 10, 12, 15, 18 hijos, a veces 18 con una y 10 con otra, y ninguno podía estudiar por la pobreza. Y es más, la mayoría de los abuelos de ustedes, o incluso sus papás, van a tener un montón de hermanos. No sé si les ha pasado o les pasa. Sí, yo tengo un montón de tíos. Ok, pero esta tendencia se ha reducido. Ahora aquí sucede lo contrario. Vemos que una mujer no tiene hijos o que si acaso tiene uno o dos. Ejemplo mío. Ok. En países como África no se está dando eso, sino que las mujeres tienen muchos y muchos hijos y parecen conejos. Mm. Pero ¿saben por qué? Es porque en la antigüedad, hace 30, 40 años, en África, y las mujeres tenían chiquitos y nunca controlaban los métodos anticonceptivos y parte de la evolución humana era que la mujer al ver que se le morían los hijos, tenía la tendencia a tener más. Entonces se le moría uno, quería dos. Es parte de la evolución, es una forma de conservar la especie. Entonces, un país como África, en este momento, más bien, se calcula que va a tener un aumento muy bravo de población a futuro. Y tras de eso, es un país, es un continente donde no hay educación en la mayoría de países, donde no hay sistemas de salud, donde la gente es pobre y no hay trabajo. O sea, tiene todos los números de la rifa para que les vaya mal. Ok, entonces, gran parte de este aumento poblacional se genera en países con bajos niveles de consumo. De si están pobres y sin empleo, no pueden comprar. Ujú. Si no pueden comprar, no es bueno para la economía del mundo. Tienen falta de acceso a la educación y a servicios básicos de infraestructura, de ni siquiera hay hospitales. En contraste con la situación anterior, se espera que se produzca un descenso en la población de los países de más del 15% en ese mismo año en países como Bulgaria, Croacia, Hungría, Japón, Rumania y Serbia. Resulta que estos, solo Japón, no son países, no es de Europa. Todos los demás son europeos. En Europa hay una tendencia de que ahorita hay mucha gente mayor y que más bien los latinoamericanos se van para allá a trabajar. Hace unos años en Estados Unidos, hace 20 años, sucedía lo mismo en Estados. Una población mayoritariamente adulta y ocupaba mano de obra joven. Una de las causas de esto fue que muchos muchachos se fueron a pelear a Vietnam y regresaron discapacitados o no regresaron. Entonces Estados Unidos se quedó sin mano de obra para trabajar. Por eso era que todo el mundo se empezó a ir entre los 70s, 80s y 90s para Estados. Pero cuando ya Estados volvió a recuperar su nivel de población y la industria cayó porque se dejó de fabricar muchas cosas, automáticamente esta población casi que se regresó toda. Y al día de hoy todavía hay gente regresando a Estados Unidos sin empleo. Vienen sin empleo de allá y aquí no encuentran trabajo. Más de uno de ustedes tiene que tener un familiar, al menos uno, que está viviendo esa situación, que se vino y no tiene trabajo acá. ¿Quién es? Ahí está. Entonces la solución hubiera sido irse para los países de Europa. O sea, una solución en un mundo hipotético, ¿verdad? No quiere decir que se van a ir y que van a conseguir empleo, pero que en este momento esos países tienen poblaciones muy altas de adultos mayores y que no tienen crecimiento de la persona joven. No hay suficientes personas jóvenes para reactivar el trabajo. Ahora sí,
En el texto anterior se hacen proyecciones de cambio poblacional en el mundo que evidencian presencia de sistemas de gobiernos dictatoriales. Nada que ver. Fortalecimiento de las fuerzas militares de las naciones. Nada que ver, no tiene que ver una cosa con la otra. Los niveles de desarrollo socioeconómico de los habitantes del mundo. Esa es la que más me parece. Y los sistemas de protección de recursos ambientales en los distintos países. Nada que ver. Ahí la que más se parece es la C y aún así está mal hecha. Porque habla de que esos países están más desarrollados, pero está mal planteada versus el texto. Ok. Nos vamos a la 31. Se reconoce como una violación de los derechos humanos en numerosos tratados internacionales. Pese a ser considerado ilegal, sigue siendo una forma de violencia de género. Esto ya anda como en la cuestión de la mujer, ¿verdad? Es una problemática de índole poblacional que enfrentan diversos grupos sociales. Referida en información anterior. Trabajo infantil, no, porque está hablando como de la parte de mujer, violencia de género. Matrimonio forzado, aquí alguien la marcó, ¿qué va a decir? Yo pensé que las había tratado todas. Vamos a ver, considerado ilegal, sigue siendo una forma de violencia de género. Se considera, bueno, aquí está la tercera, se considera con la unión conyugal de dos personas, donde al menos una de ellas no está de acuerdo. Sí, matrimonio forzado, no hay quite, no hay quite, no hay ni que explicarla. 32. Desde la perspectiva ética y humanista, una de las implicaciones de la trata de personas es como la esclavitud para fines comerciales. ¿Cómo qué? Como muchachitas que han secuestrado, de estas que desaparecen mucho acá en Costa Rica todos los días, pueden estar siendo secuestradas para llevárselas a un país como Estados Unidos y prostituirlas. Eso es la trata de personas con fines comerciales. También está el caso de las personas que han secuestrado y que nunca aparecen y se sabe muy bien que se están usando para vender órganos. Esa situación se da acá en Costa Rica. De hecho, un doctor en San José había enfrentado un juicio y cayó en la cárcel porque él se encargaba de contactar gente, meter, digamos, muchachitas y personas en indigencia, meterlos al hospital, hacerlos pasar porque tenían algo malo y era mentira y era para extraerles órganos y se los vendían a Europa. Y eso, a ese señor se lo probaron. ¿Y cuántos doctores estarán haciendo eso y uno no sabe? Más o menos como el mecánico que juega con los repuestos buenos y dice que están malos. Nada más que con la vida de las personas. Principalmente chiquitos o personas jóvenes porque son órganos que están en mejor estado, no de paquete. Vean, esto de la trata de órganos es un tema bastante bravo y esa es una de las razones de por qué se pierde más gente en el mundo y que nunca aparecen. Ok, reducción de recursos para mejorar condiciones de vida en la población en situación de pobreza. No, nada que ver esto. Es como mezclar peras con chayotes. Presencia de grupos delincuenciales que las autoridades gubernamentales evitan controlar. Pues las autoridades no los evitan. Ellos funcionan por debajo de la ley y la ley no se da cuenta. Nada que ver. Nos vamos a la que sigue. Vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerabilidad? Es una cuestión de riesgo que viven algunos diversos grupos sociales en diferentes regiones del mundo. Para mí es esta. Ok. ¿Qué poblaciones creen ustedes que están en mayor riesgo? Las mujeres y los indigentes. Correcto. O los niños que no están siendo vigilados. Ujú. Vean, asústense ustedes, busquen, qué sé yo, videos de niños raptados en México para que ustedes vean cómo se los llevan. O en Japón, o en China. Vean, eso es increíble, hasta que se le eriza uno el pelo. Uno dice, pero qué desesperación puede tener un padre y una madre que le hagan eso. Es algo terrible. Y eso sucede todos los días en todo el mundo.
Pero en México ha quedado evidenciado en cámaras, porque en México es nada más para un carro y lo echan por la ventana. Uy, O le dan un golpe a la mamá o al papá para robarlo. 33. Lea la siguiente información. En muchas sociedades se muestran diferentes situaciones de pobreza, desempleo, falta de oportunidades y situaciones de marginalidad de las mujeres y jóvenes que se convierten en población vulnerable. ¿Qué pasa con una población vulnerable? Pues al caer en desempleo o se pueden dedicar al tráfico de drogas o tráfico de órganos o cualquier cosa de tipo de delincuencia o estafa. Ok, entonces dice lo siguiente, la información anterior se refiere a la trata de personas en los países de origen, tiene como causa la desigualdad socioeconómica y inequidad social. Pues sí, ¿por qué? Porque son personas que están en desventaja económica versus las personas ricas que sí tienen con qué salir adelante y pagar sus estudios y tienen un buen empleo. Una política dirigida a reducir las tasas de fecundidad, nada que ver. Fortalecimiento de formas de gobierno democráticas, nada que ver. Universalización de los accesos a la educación, no, si más bien son gente que no pudo estudiar. Vamos a la 34. Y está por acá. Acciones implementadas en países desarrollados. Brindar servicios de educación sexual y reproductiva. Vean la diferencia de un país europeo o un país desarrollado a Costa Rica. Aquí en Costa Rica, cuando la caja se da cuenta, ya llegan las chiquitas embarazadas de 15, de 12, de 13 años. Hace poco ya salió una de 10 años. ¿Y qué podían hacer? Ya nada. No la van a poner a abortar. Es ilógico. Promover el uso de métodos eficaces de anticoncepción. Esto, recuerden aquí cuando dijeron que iban a repartir condones en las escuelas, todo el tanate que se hizo. Y dijeron a los padres de familia que se iban a llevar a los chiquitos para la casa. Pero ven, los países desarrollados lo practican. Tenía su lógica. Ejecutar programas para el ejercicio responsable de la sexualidad. Según la información anterior, los países desarrollados pretenden reducir la problemática poblacional, principalmente con todo esto, ¿a quién, a qué población le van a solucionar el problema? Los adolescentes. Correcto. Ven, eso es sumamente fácil, porque si está hablando de métodos anticonceptivos, posiblemente va a hablar del embarazo. Para eso se usan. Sí. Va meramente de la mano. 35. Lea la siguiente información o el siguiente esquema. Transformaciones generadas por el aumento de la migración de las zonas rurales a las urbanas en la actualidad. Esto se ha dado y se sigue dando. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes en la zona de Los Santos si tienen un estudio y no consiguen empleo? y se va uno por la ciudad. Tan fácil como eso. Ustedes lo acaban de decir. Vamos a ver las soluciones o las opciones. ¿Se eliminan las diferencias culturales de las personas? No, jamás. Ustedes no llegan a San José ahí y todo el mundo les dice, ay, usted en esta razón, ay, qué bonito, venga para darle trabajo y hospedaje en ningún lado. Aumento de regiones agrícolas y áreas de conservación de recursos forestales en las principales ciudades. Jamás. Ustedes no llegan a San José a sembrar papas y hortalizas. Porque dice la gente, ay, qué lindo, usted es de Tarrazú, venga, enséñeme. Y usted siembra café allá, qué lindo, sembremos café ahí en Avenida Segunda. Nada que ver. Crecimiento de la demanda de servicios de transporte público y vivienda debido a la mayor concentración de personas en la ciudad. Sí. Ahí está. Ustedes se van para allá y posiblemente van a tener que ir a alquilar. Te van allá y van a tener que viajar en bus. Van a aglomerar sectores de San José que ya están llenos de gente. Van a ir a sumar. Así de sencillo es eso. 36. Esto habla de lo mismo, fenómenos migratorios en Centroamérica, hacia Estados Unidos. Ahorita vemos que un montón de gente que viene, haitianos, cubanos, africanos, que vienen y llegan a Panamá y Colombia y vienen caminando hasta buscar cómo llegar a Estados Unidos. ¿Buscando qué? Trabajo, una mejor calidad de vida y muchos de ellos nunca van a llegar porque se sabe que van a morir de camino. Igual que los
costarricenses cuando se iban para Estados Unidos. En el texto anterior se reconoce que las causas de los flujos migratorios, o sea, flujos migratorios es este proceso, son personas en masa que vienen buscando mejores condiciones o calidad de vida. De Centroamérica hacia Estados Unidos de América, son la violencia generada por grupos delincuenciales ¿y por qué son? ¿Qué tienen que ver con los grupos delincuenciales? ¿Qué tiene que ver? Porque no tienen, no sé, no tienen trabajo, entonces algo hacen, ¿no? O no tienen lugar. Es que resulta que el tema de la migración deja miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque esta gente viene y se pone a recoger café en sus tierras, o se pone a trabajar la tierra, o se dedican a la esclavitud, hacen lo que sea por pagar el viaje porque les prometen que aquí les va a ir bien. De hecho, los mismos negocios chinos, y les voy a contar, y ustedes, si tienen alguna amistad con algún chino, y verán que no les miento, muchos de los comerciantes chinos que han venido a Costa Rica vinieron como esclavos y tuvieron que trabajar 4 o 5 años casi sin sueldo o sin sueldo para pagar el viaje. Después de que ya pagaron el viaje y ya les dieron la ciudadanía costarricense, pues resulta que ya ahí ellos tienen que completar el negocio. ¿Cómo? Les dan dinero, la misma mafia, les dice, póngase un nuevo negocio, pero eso sí tiene que traerse 5 chinos más. Y esto pasa con los africanos y con los cubanos y todo igual. Es un negocio que mueve dinero. ¿De dónde cree que sale el dinero de los premios de los tiempos ilegales? O para comprar mercadería en los supermercados chinos que siempre tienen. Pues viene de esto, de la trata de personas. Esa es la realidad. Principalmente en tiempos clandestinos se dedica a ese negocio. Bueno, necesidad de establecer alianzas comerciales, nada que ver. Búsqueda de condiciones climáticas más agradables. Yo no creo que alguien se venga desde Haití a llevar palo caminando por el clima. Desigualdad e inequidad social que se presentan en los países de la región. Pues esta es la más lógica. Viene buscando mejor calidad de vida. Obligación de dominar un segundo idioma. Pero para eso usted no se va a ir a Estados Unidos de mojado, ¿verdad? Ok, vamos a la 37. Históricamente las guerras han sido el principal detonante del desplazamiento de personas. Yo creo que ya con eso la jugamos. Las guerras hacen que las personas se vayan, buscando paz y seguridad y protección a la vida. En el texto anterior, uno de los retos que enfrentan los grupos que migran por conflictos bélicos es la necesidad de una mayor atención humanitaria en los países donde procuran establecerse. De ahí, pues, está marcada y para mí esa es la lógica. Y se me quedan 10 minutos. Cualquier cosa dejamos esto por hoy. Está bien. Ahí en estos días y seguimos la otra semana. Ok, vamos a buscar algunas otras. No, vamos a la que es. 38. Lea el siguiente texto. Los medios de comunicación han contribuido a la masificación de determinados patrones de comportamiento. ¿Qué es masificación? Pues viene de masa, sí. Se llama control de masas. Y el gobierno en este momento quiere que ustedes estén a favor de los impuestos, pues posiblemente el presidente va a salir en la tarde diciendo que no aceptar nuevos impuestos es no ser patriota. Eso lo dijo hoy. Eso lo dijo hoy a la hora de la tarde. Y eso se llama control de masas. O ejemplo, cuando empiezan a dar un anuncio de, qué sé yo, de Imperial. Antes quedaban muchos anuncios de Imperial, la cerveza de Costa Rica. Pero usted va y la Imperial vale más caro que las demás cervezas, pero usted la compra porque es la cerveza de Costa Rica. Eso es control de masas. Es masificación. Masificación de determinados patrones de comportamiento. Ok. El texto hace referencia a la incidencia que tiene en la vida cotidiana de las personas el proceso de, y aquí sí la marcaron súper mal. Esto se llama globalización.
¿Recuerdan unos anuncios de los 90 que decían, rico es dormir con lluvia, una tarde tranquila, rico es un Big Mac de McDonald's? ¿Recuerdan eso? McDonald's, una de las cosas bellas de la vida. A mí se me pegó ese anuncio. Eso es parte de la globalización. Yo trabajaba en la tabacalera y una de las marcas boom en los años 90 era la Belmont. Y Belmont era el cigarro de la juventud, decían ellos. Y todos los anuncios tenían que ver con gente bailando en la playa. ¿Qué es eso? Es globalización porque la marca ni siquiera era nacional. Y también esa publicidad se enfoca en la masificación de comportamiento. La Coca-Cola. Ujú. ¿Cómo vemos los anuncios? Buena para el almuerzo, buena para la tarde, buena en la noche. En Navidad es algo indispensable tomar Coca-Cola por los ositos. Y es más, Coca-Cola patentó el Santa Claus rojo. Antes era verde. Coca-Cola lo hizo rojo. Eso es parte de la globalización. Vamos a la 39. El siguiente esquema. Se da en el siglo XIX con la mejora en los transportes y las comunicaciones que permitieron una mayor integración de las economías en todo el planeta. Este proceso se inició en una segunda mitad del siglo XX, o sea, después de 1950, cuando terminan las guerras mundiales, fruto de la expansión del sistema capitalista a escala planetaria. Ya estamos hablando que ahí tiene que ver con el dólar o la moneda o algo internacional. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Implicaciones políticas del fenómeno de la globalización, alcances de la globalización cultural en materia de equidad social, está nada que ver, está malísima. Organización jurídica de personas que impulsa la globalización cultural, ¿no? Y en este caso es la de procesos históricos que explican el surgimiento de la sociedad globalizada. ¿Como cuáles procesos históricos? Como la mejora en los transportes y comunicaciones, y como el surgimiento del sistema capitalista en el planeta. Es la D. A pesar de que las cuatro hablan de la globalización, lo que está mencionando en el texto son aspectos históricos. 40. Las políticas liberales de reestructuración, o sea, de hacer una nueva estructura económica, propician las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso de globalización. Es así como surgen flujos espaciales de producción y de consumo. ¿Dónde? ¿Qué son estos flujos espaciales? Costa Rica es exportador de café, pero va a ser importador de carne. Europa consume café, pero produce trigo. Resulta que Canadá produce algunas verduras como las cebollas y las papas, pero necesita café. Esos son flujos de producto. Ahora sí, vamos a ver las respuestas. Los países como Japón, China y Estados Unidos de América se constituyen los principales exportadores de artículos tecnológicos del mundo. Pues la mayoría de marcas vienen de Japón y China. Yo me inclinaría por eso. Vamos a ver las demás por aquello. Los países centroamericanos, nos quedan 4 minutos. Los países centroamericanos se orientan en la exportación de hidrocarburos. Costa Rica exporta petróleo. No, Oh. tenía el micrófono apagado. ¿Mm? No, es que Costa esta hija Rica, mía me está regañando. tranquila. Costa Rica no es exportador de hidrocarburos ni petróleo, por lo tanto esta queda descartada. Las naciones de centroafricanos son los principales exportadores de productos agrícolas. Tampoco, esto no es cierto. La región de América Latina genera la mayor producción de automóviles. Tampoco. No. La única posible es la A. Ujú. 41. La mayoría de la mano de obra costarricense se dedica al sector agrícola y ganadero exportador. Y está preguntando que cuáles tienen que ver con centros de producción y consumo de bienes y servicios.
O sea, ¿de dónde salen y de dónde entran? Voy a verla de nuevo. La mayoría de la mano de obra costarricense se dedica al sector agrícola y ganadero exportador. No sé, tengo dudas. La educación costarricense se orienta principalmente a la generación de mano de obra para la industria automovilística. Costa No, Rica hace carros. no. Dime, ahí está. Correcto. No, esta queda descartada. Los servicios de centros de llamadas que funcionan en Costa Rica atienden necesidades de empresas de diferentes partes del mundo. Ya está. Los famosos, Con centers. correcto. De más Verifica, decían los abuelos. Y la 4, en América Latina se establecen empresas que ensamblan artículos que en el que intervienen diversos países en el proceso productivo. Esta sí es real. Igual, ya hay un Como protocolo. que aquí en el pasado traían repuestos de máquinas japonesas y terminaban de ensamblarlas acá en Costa Rica. Ejemplo, Mave y Atlas, y computadoras. Acá la 3 y 4. 42. Las ventas externas de servicios de tecnología en Costa Rica alcanzaron 5.8% del Producto Interno Bruto, una cifra muy similar al valor de la producción agropecuaria local. Quedémonos hasta ahí. El texto anterior evidencia que Costa Rica se ha insertado en el proceso de globalización económica mediante el funcionamiento de empresas transnacionales que generan cambios en la estructura productiva del país. Podría ser. ¿Acceso gratuito a servicios médicos? No. ¿Consolidación del modelo de desarrollo agroexportador? No. ¿Qué es agroexportador? Agro es de tierra y exportadores que exporta, o sea, exporta productos agrícolas o productos originarios de la tierra. Las empresas que se dedican a la tecnología, nada tiene que ver con los procesos de exportación de la tierra. No van de la mano, son dos contrarias. Y la unificación de costumbres y tradiciones de las personas, pues aquí la única posible es la A. Y nos queda un minuto. Yo creo que ya para esto sí no nos daría tiempo, sin embargo nos queda muy poco que ver en preguntas y respuestas. Si quieren las pueden ir haciendo en casa y si tienen dudas las discutimos la próxima lección o me las van diciendo por aquello, porque ustedes tienen el examen, ¿cuándo es? Este fin de semana, si mal no me equivoco. No, Este el otro. fin, el Es otro. el 4, el 4. No, pero. El 4 es Ay, este. sí, entonces sí es este fin de semana. Ok. No, entonces vayan haciendo preguntas, vayan haciendo algunos y me pasan las dudas por WhatsApp. Ujú. Sí, y las vamos aclarando. Pero como ustedes ven, no se asusten y la mayoría de temas están acá, están en el mismo examen. No les están diciendo a ustedes, aprendan de memoria la historia. Vean que viene pregunta con respuesta.